Saludos amigos de Diario Eco, bienvenidos a otra entrega de Diario Eco Podcast. Ya lo había dicho anteriormente en nuestra primera entrevista, pero bueno, hoy es martes 26 de abril, martes santo como se conoce. Y estamos aquí acompañados de mi colega Luis Lora y Wencer Muset para conversar con el pastor Cecilio Ramírez de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional. Bienvenido a Diario Eco Podcast, pastor. Muchas gracias por invitarme a su programa. Dios bendiga a todos los que están en sintonía en este momento. Amén. Gracias. Pastor, ¿qué significa antes de, disculpa, Wencer, el pastor va a iniciar con leyendo una palabra, sí, antes de que entremos en la entrevista. Me permiten leer la palabra del Señor. Claro que sí. Por los temas que vamos a tratar. El salmista en el Salmo 7, 14 en adelante dice: He aquí el impío concebirá maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Palabra de Dios. Los males del ser humano han sido provocados por el mismo ser humano. Dios añada bendición y esta reflexión nos ayude a que no estemos cavando hoyos y haciendo el mal, sino el bien. Y estamos en una semana de reflexión. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Pastor, pero acabando de escuchar esa reflexión suya y que usted dice que el mal del ser humano él mismo se lo ha provocado. Y antes de salir al aire estábamos hablando de enfermedades que nos achacan como seres humanos. ¿Usted cree entonces que esos males, que creo que todos los que estamos aquí de alguna manera los hemos padecido, son provocados por nosotros mismos? Por el ser humano. El ser humano provoca... Mira, hasta las cosas que comemos hoy vienen contaminadas. La mayoría de las cosas que comemos. Ya no hay un medio ambiente sano, ya no respiramos un aire fresco, ya la misma agua, lluvia que nosotros tomábamos, que era muy común bañarnos y tomábamos agua lluvia, ya están contaminadas. Las aguas de los ríos no se pueden tomar en todo lugar. Entonces han sido males provocados por el ser humano. Comprendo. ¿Qué significa para los pentecostales la Semana Santa? ¿Cuál es el proceso que ustedes realizan durante la misma? Bueno, la Semana Santa para nosotros es una semana de reflexión. No de que Jesús lo están matando en esta semana, pero sí es una semana que debe ser de recogimiento y también de analizar lo que Jesús pasó. Por ejemplo, ver la muerte, ¿por qué murió Jesús? Ver la sepultura, ¿por qué sepultaron a Jesús? ¿Cuál fue el propósito? Pero lo más importante es la resurrección de Cristo, que no es como muchos líderes que murieron, pusieron su vida, como tenemos muchos héroes en la vida, pero Jesús murió y resucitó y está vivo. La Semana Santa es una semana de reflexión. La Semana Santa es una semana para acercarnos más al Señor y ver el significado, porque muchas personas no le dan el significado. Es una semana que para muchos es de diversión, mucha bebida, mucho alcoholismo, mucha parranda, pero eso no fue el significado, eso no fue el propósito. Pero sí los pentecostales entienden que en la Semana Santa se trata de la muerte y resurrección de Jesucristo. Bueno, sea que haya muerto en esta época o no, nosotros recordamos esta semana como la
vida, muerte, sepultura y resurrección triunfante de Cristo de la cruz del Calvario, digo de la tumba. Sea que sea la fecha o no, porque nosotros tenemos, por ejemplo, usted tiene una fecha de nacimiento, porque a usted le dijeron que nació en esa fecha, pero ya hay registro de esa fecha. Cuando nosotros partimos de aquí hay registro, pero en ese tiempo no estaban los registros tal por fecha, el día tal, la noche, la madrugada, y así sucesivamente. Entonces ustedes Pero no sí, tienen una fecha para celebrar el nacimiento. bueno, en el nacimiento se celebra siempre en el mes de diciembre, ¿verdad? Diciembre. Pero hay algunas contradicciones en lo que es la fecha del nacimiento de Jesús, y en eso creo que no vamos a entrar ahora, pero sí sabemos que Jesús nació. Lo importante es que sabemos, nació en diciembre, pero no el día específico. No podemos decir que nació en diciembre. No. No hay registro. Aunque lo celebramos en diciembre. Exacto. Por ejemplo, si usted no tiene una fecha del día que usted nació, por ejemplo, usted coge, bueno, nací en diciembre, bueno, vamos a celebrarlos en diciembre. Y en diciembre celebra su fecha, o la celebra en otra fecha. El asunto no es ahora mismo de fecha, el asunto es que Jesús nació. Que eso es lo importante. Es lo importante. Y Él no se quedó siendo niño. Él creció. Creció y cumplió su propósito en la tierra. Por eso es que Efesios en su capítulo, Filipenses en su capítulo 2 nos habla algo muy, muy interesante, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre. Vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y por qué morir por nosotros, pastor? ¿Por Con qué? una humanidad tan mala como nosotros. Que la misma que... Ahí está el asunto. Lo importante de esto es que Juan capítulo 3, versículo 16, porque Dios no es como el hombre. Si Dios fuera como nosotros, como los seres humanos, no existiéramos hoy en día. Pero Juan dice en su capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, una manera tan especial que lo que usted dice, ¿por qué? Si nosotros malos, pero Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es lo importante de la vida en Cristo Jesús. Que Dios no tomó en cuenta nuestro pecado, porque Él pasó por alto todas nuestras iniquidades. Por eso en Isaías hay una voz que dice, Dios, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y aquí cuando la palabra dice, que dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Alguien estaba dispuesto y era Jesús. Pastor, ¿y cómo ha sido, por ejemplo, en las iglesias pentecostales la actividad de los jóvenes, es decir, el involucramiento de los jóvenes en la iglesia pentecostal, o en la iglesia, por ejemplo, en la que usted congrega o pastorea? Sí, la juventud está accediendo al llamado. La juventud está buscando al Señor. Hay muchos jóvenes, muchos talentos jóvenes que adoran al Señor, que predican la palabra. Ahora mismo, muchísimos jóvenes. Tenemos varios hermanos de testimonio
es la iglesia jóvenes que a pesar de que aparte de su trabajo salen a predicar el evangelio, y estamos mirando que mucha juventud está aceptando a Cristo. ¿Cuál es su opinión referente a el radicalismo que ahora existe en algunas iglesias evangélicas? Por ejemplo, los denominados rabacucu, que andan con mucha tela, como que la tela está barata, la yarda y demás. Usted se ve como un pastor tradicional. ¿Qué opinión le merecen ambos extremos? El extremo de los rabacucu, como el extremo los Michael Yaroide, que andan con pantalones ajustados, lo digo Atacio. Yo vi una pastora que yo casi me convierto y yo voy a coger para esa iglesia directo. Pues, esa señora andaba con un swing. Mira, nosotros no somos de las personas como cristianos que nos gusta estar refiriéndonos a esos términos de tanto de la derecha extrema como la izquierda extrema. Ustedes son del centro. Del liberalismo. Okay. Del liberalismo, porque ambas cosas muchas veces hacen mucho daño. Entonces no quisiéramos afectar a alguien hablando. Nosotros somos una iglesia moderada. Amén. Somos una iglesia moderada como establece la palabra. Y le sugiero a los hermanos de la iglesia, como nos sugieren nuestros superiores a nosotros también, no entrar en controversia con hablar de otras religiones, sean religión tal, religión la otra, por nombre. No, nosotros nos mantenemos haciendo el trabajo que el Señor nos ha ordenado, tratando de tener una vida honesta, adecuada, que usted pueda ir, sentarse en nuestros cultos y alabar con nosotros al Señor. ¿Qué estructura tiene el movimiento internacional? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son? Usted pertenece a las iglesias Movimiento Internacional. ¿Cuál es el escalafón? A la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Pues nosotros tenemos desde arriba, tenemos lo que es el consejo tenemos un consejo general ejecutivo internacional, que se trata de los trabajos a nivel internacional, porque nosotros tenemos iglesias en más de 70 países. Nosotros tenemos iglesias en Afganistán, en Pakistán, en Kenia. En todos esos países tenemos iglesias. Entonces, para más decirle por allá, los lugares. Y en esos países musulmanes no será muy difícil practicar el evangelio. Es muy difícil. Sí, pero la pobreza es un calvo de cultivo para la religión. En Cuba tenemos en muchísimos lugares. Entonces, hay un consejo, aparte de ese comité ejecutivo internacional, hay un consejo general. Nuestra iglesia está bien organizada. Un consejo general que lo forman todos los que han sido obispos en diferentes países. Entonces, ese consejo general se reúne. O sea, en esa iglesia hay obispos también. Bueno, han pasado, se habla de obispos, lo que hacían las veces de presidentes del concilio. Okay. Se le han denominado obispo. Bien. Sí. No, porque en la iglesia católica, digo, porque pero se habla de obispos también, para no aclarar que son obispos de esa iglesia. Porque la Biblia nos dice, si alguien anhela ser el obispado, buena obra desea, pero entonces dice que debe ser marido de una sola mujer y comienza a poner las normas. Okay. Amén. Y entonces hay un consejo general, que ese consejo se reúnen los diferentes obispos, llámense los presidentes de los concilios de diferentes naciones, y ahí tratan tanto con el Comité Ejecutivo Internacional los trabajos que se realizan a nivel general. Entonces, aquí en el país, la máxima autoridad es el concilio. Sí, es del concilio. Aquí la máxima autoridad es el Comité Ejecutivo.
el comité ejecutivo está el obispo, que ahora mismo es nuestro pastor Suero, Hipólito Suero Soriano. Ese es el obispo actual, y está formado por un comité ejecutivo, hombres y mujeres que ¿Usted del sur? ¿Usted, de qué parte del sur usted? De Barahona. Sí. Pastor, ¿y cómo es el trabajo de su iglesia, por ejemplo? Yo sé que la iglesia tiene una labor social también y religiosa en las cárceles. Entonces, ¿cómo es el trabajo de ustedes en las cárceles? En las cárceles. Sí, de visitar, por ejemplo, de predicar en las cárceles. Sí, mira, nosotros tenemos mucho que no vamos a la cárcel por algunas situaciones. Estuvimos visitando mucho la cárcel, mayormente La Victoria, y hay un hermano allá que se ha encargado de visitar hasta la cárcel de Asua, de San Pedro de Macorís, de diferentes lugares. Hemos estado pausados después de la pandemia. Después de la pandemia también llegamos a ir, pero no con la libertad que lo hacíamos anteriormente. Pero las cárceles nosotros hemos visitado. Últimamente no le puedo decir que estamos fervientes como lo hemos hecho en otras ocasiones. ¿Hay iglesias en las cárceles? En la cárcel hay iglesias, sí. Y he predicado muchas veces también allá en la cárcel. Qué bien. Pastor, y mire, espérese, vamos a volver a la Semana Santa, porque nos estamos saliendo, pero antes de... Usted dijo ahorita, la iglesia evangélica, vive la Semana Santa quizás diferente a como lo viven otras iglesias, pero aún así es un tiempo de reflexión. Usted me dice, ¿cuáles actividades específicas hacen ustedes como iglesia, como grupo, o de manera individual, los miembros de la iglesia? Sí, los miembros de la iglesia en esta semana hemos llamado a la oración, a la reflexión, a algunas actividades que tenemos. Por ejemplo, esta noche tenemos un culto de oración, orando por la situación del país, por la situación de la gente que se van de viaje, por la situación que tenemos con nuestros vecinos y el mundo entero está en conflicto. Esto es como un volcán que está a punto de estallar. Así está el mundo. No sé si ¿Cómo usted entiende que debemos abordar el enfoque con nuestro vecino? Con nuestro vecino. Bueno, la situación de nuestro vecino es una situación muy delicada. Más delicada que lo que muchos piensan. Es muy delicada. Nosotros estamos orando para que ellos se mantengan tranquilos. Ellos. Porque nosotros hemos sido un país de paz. Nosotros no somos violentos. Nosotros he visto cosas terribles que unos y otros no tienen amor los unos por los otros, la mayoría. Lamentablemente. Hay muchos que son buena gente, porque yo he convivido con muchísimos toda la vida, y nosotros deseamos el bien, pero una gran mayoría de ellos desean el mal para nosotros. Y entonces, ¿qué opinión le merece la posición que han tomado las autoridades dominicanas, el presidente, por ejemplo, respecto a la solicitud de campos de refugiados que supuestamente hicieron organismos internacionales? Es que no. Yo soy de opinión que no. Ellos tienen terreno donde se puede hacer allá. Y ellos tienen la fuerza para que las bandas no lleguen al lugar. Ellos pueden coger un terreno bien amplio que no está en conflicto y ahí preparar su campo de refugiados, y tienen la tecnología, tienen los armamentos para proteger su gente en su mismo territorio. Y si la ONU y todos esos organismos internacionales que quieren hacerlo por esta vía, hay vía de acceso a Haití, hay vía de acceso, y ellos pueden tomar un terreno allá que les es más fácil, y yo estoy de acuerdo con eso. Entonces la opinión general, no es una opinión general, la opinión que yo doy personal, debe hacerse un campo de refugiados, pero de aquel lado, porque ellos terrenos tienen para eso, y todo el área no está en conflicto, y tienen armamento, y pueden traer todos los recursos que necesiten, tanto de armas como alimenticio, para que lo hagan de aquel lado, de este lado, ¿no? Siempre hemos sufrido el efecto de la migración de los haitianos, porque
vienen de manera masiva. ¿Usted cree que si las cosas agudiza un poco más de que como ya está, que a veces creemos que no tiene, ya no alcanza para más, podríamos sufrir más una migración incontrolable? Bueno, aquí hay muchos lugares que no están controlados, bien controlados por la Fuerza Armada de la República Dominicana. Y eso los que conocen el territorio, por ejemplo, de Pedernales, saben que por ahí hay muchos lugares también donde pueden... Escúchame. Está bien. Levanté el pie y se enredó ahí. Entonces, con ese cable. Escúchame. Entonces, se necesita que lo que se diga sea verdad. Bien. Sea verdad. Porque detener una avalancha bien fuerte es muy delicado. Y usted, si mañana usted tiene un encuentro con el Señor y el Señor lo manda a predicar a esa zona de conflicto, usted... Mire, cuando el Señor manda, el Señor respalda. Yo comienzo por donde yo vivo. Yo le predico todo ello, porque ellos necesitan salvación. Y en la congregación tenemos muchos nacionales haitianos. Tenemos varios y cada día se convierten más. Y como establece la palabra, yo tengo que ayudarlos a ellos a encontrar el camino de la paz, porque eso es lo que nosotros hacemos, no solamente a ellos, sino a toda la gente que están fuera del Señor, que están en conflicto consigo mismo muchos, y los problemas matrimoniales. Ahorita me llamó alguien cuando venía: pastor, quiero que venga a mi casa, y no es cristiano, tengo un problema y quiero que venga a mi casa. Y esas son situaciones que se presentan siempre. Sí. ¿Con gente fuera de la iglesia? Claro, porque no somos pastores de un rebaño, dentro de un... A veces yo tengo que dejar de estar en la iglesia para ir a resolver problemas a otras personas. O sea, que la misión va más allá. No, la misión no es lo que mire, la Biblia dice que Jesús andaba predicando, y cuando él estaba predicando, recorriendo por las ciudades, por las aldeas, dice que vio la gente como ovejas que no tenían pastor, y eso lo entristeció, y le dijo a sus discípulos: rueguen al Señor de la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen para que envíen obreros a su mies. Entonces, los que están esparcidos en los pueblos, no importa que sean adolescentes, que sean niños, que sean extranjeros, que sean dominicanos de diferentes edades, nosotros estamos para eso. Y en la comunidad donde yo estoy, yo me muevo por todos los lugares. ¿Cuántas feligreses tiene su congregación, o sea, su iglesia? Creo que no le llaman feligreses, ¿o sí? Congregados. Miembros, sí. La iglesia que yo pastoreo en membresía es pequeña, porque tiene unos 101 miembros ya bautizados. Okay. Y tiene unos 35 que le estamos dando seguimiento para su bautismo. No, pero no es tan pequeña, yo conozco otras más pequeñas. Aparte de otros que recientemente se han convertido, pero que todavía no lo tenemos en la lista porque dejamos que pase un tiempo. En la lista como de los que ya están firmes tomando doctrina. ¿Cómo es el proceso para el bautismo? ¿Qué proceso debe agotar un alejado de los caminos del Señor? Por ejemplo, un Wenzel Muset un Luis un recatado. no los recatados va a depender de cómo usted venga al camino del Señor, porque hay gente que viene, se entregan, aprenden, van a adoctrinarse, se interesan en estudiar la palabra, de estar en las actividades, y entonces otros llegan y van en la semana 2 horas, en otro tiempo, pero lo que nos interesa es darle la enseñanza. Entonces, viendo el cambio de vida que tienen,
tanto con su familia como en la sociedad, porque nosotros tenemos que cambiar nuestro estatus social prácticamente, y si teníamos mal testimonio, cambiar, si teníamos enemigos, pedir perdón, y que la comunidad vea que usted verdaderamente Es un hombre ha nuevo. tenido un cambio, un hombre nuevo. Se ha transformado. Entonces lo llevamos a las aguas. Y los Es un 7, proceso. es cierto eso de los 7 demonios, que cuando uno se sale de los caminos, ¿cómo funciona eso? La Biblia dice que cuando el espíritu malo sale del hombre, anda por lugares buscando dónde posar, porque ya lo despojaron, Claro. y anda por ahí y dice, bueno, no encuentro reposo, volveré a mi casa de donde salí. Oye el concepto que tienen. Su casa es como tú te casas y va para donde tu mamá y dice, voy para mi casa. Como que usted tiene un derecho en su casa. La casa materna. sí. Exacto. Pero los demonios dicen, volveré a mi casa de donde salí. Y dice la Biblia que va y encuentra que la casa está barrida, adornada, está limpia, pero está vacía. Entonces él no puede entrar. ¿Por qué? Porque al esa persona convertirse, hay un reflejo de Dios en esa vida, aunque la persona se haya apartado. Hay un reflejo de lo que había en su vida, porque para entrar Dios, para entrar el Espíritu Santo, hay que limpiar la casa, Una purificación. pero hay una presencia todavía. Y dice, wow, está limpia, está adornada, está vacía, está barrida, pero hay como que yo no puedo entrar. Dice que va y busca 7 espíritus peores que él, y entran. Y el estado posterior de esa persona viene a ser 7 veces peor que el anterior. 7 veces peor. Ahora entiendo muchas cosas. ¿Por qué? Sí. Porque puede ser que la persona, hay diferentes formas. Hay personas que los demonios lo atan de tal manera que no encuentran el camino para volver. Y quieren volver, pero se sienten como atados. Quieren volver, pero que en el momento de ir hasta se preparan, se cambian de ropa y no pueden ir. Pero hay diferentes tipos. Hay otros que se ponen perversos. Y hay situaciones, lo que pasa es que la palabra de Dios dice que el que esté firme, mire que no caiga. Porque es bienaventurado el caído que se levante. Es una bienaventuranza. ¿Cómo alimentan la fe? ¿Cuál es el alimento para los pentecostales? Porque sabemos de otras iglesias que tienen el pan, la sangre de Cristo y se alimentan. Pero ustedes, los pentecostales. El alimento principal es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. También es el agua que sacia nuestra sed. Pero va acompañado con la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede tanto que trae sanidad al alma, pero también trae sanidad al cuerpo. Tu vida darás por mí. Usted hablando me acordó esta frase. En verdad te digo, no cantaré el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Juan Mi vida 13, daré por ti. Sí. Juan 13:38. Sí, eso es Pedro estaba dispuesto a morir por la causa de Jesús, pero humanamente. Él estaba dispuesto a echarle play. Incluso en Getsemaní, cuando Jesús salió, que le dijo a ellos, los invitó para que oraran. Cuando Jesús le dijo, quédense aquí y oren conmigo.
Cuando Jesús vuelve donde ellos, están durmiendo. Y cuando lo encuentra durmiendo, le dice: así que no han podido orar conmigo ni una hora. Ni una hora. Una hora de oración. Y volvió y lo encontró durmiendo otra vez. Y le dijo: velen para que no entren en tentación. Si usted tuviera que evaluar, ¿cuál usted entiende que fue el mejor comportamiento? ¿El de Judas, que besó a Jesús en la mejilla y antes de venderlo, o el que le acabo de mencionar anteriormente, el de Juan? El de Pedro. El de Pedro, perdón. Bueno, pero lo que pasa es que Judas lo vendió. Pedro lo negó porque como humano tuvo miedo a perder la vida. Ahora, Pedro quería echarle el pleito, pero era con su espada. No era en oración. Era con su espada, no en oración, ni que lo llevaran preso en el momento, porque él no estaba preparado espiritualmente. Y Jesús lo frenó, creo. Sí, y le dijo: mira, espérate. Él dijo: yo mi vida pongo por ti. Y dijo: Pedro, humanamente, tú no estás preparado. Espiritualmente tú no estás preparado. Esta es una lucha que, en una ocasión le dijeron a Jesús: ¿quiere que pidamos al Padre que nos mande un ejército? Y Jesús le dijo: ustedes no saben de qué espíritu soy. ¿Acaso si le pido al Padre que me envíe legiones de ángeles, no lo mandaría? Pero no era así. Era que Él tenía que morir por nuestro pecado para que hoy nosotros podamos ser salvos. Así estaba escrito. Pastor, saliendo un poco de la iglesia, ¿qué opinión le merece quizás a usted, o si puede hablar en nombre de su iglesia, de la que usted pastorea, el tema de las 3 causales en el país, que ha traído tanto, vamos a decir, desentendimiento, que no han podido llegar a un consenso en el Congreso Nacional para la modificación del Código Penal debido a las 3 causales? Mire, leí ahorita una palabra y esa palabra en el Salmo 7, el hombre está cavando su propia tumba. El acto de o las 3 causales, primeramente quiero referirme. ¿Qué es lo que buscan? Una ley para asesinar niños. Óigame, yo defiendo la vida desde la concesión, pero oiga bien, ¿quieren los médicos más poder para provocar embarazo? ¿No se están haciendo abortos en este tiempo? Sí, claro. Sí, ellos se hacen. Lo que quieren tener más libertad de hacerlo, y eso es un asesinato. Eso es matar niños indefensos. Desde que el niño es concebido, desde que hay un embarazo, ese niño es indefenso, pero es un individuo. Sí, pastor, pero ¿y cuando es una niña que ha sido violada de 9, 10, 11 años, bien. queda embarazada, quizá de su propio padre, que se han visto muchos casos? Está bien, mire, yo conozco una persona que fue violada. No puedo entrar en temas muchos detalles, pero conozco una persona que fue producto de una violación. Pero ella creció, ella tiene esposo, ella tiene una familia y ella vive. Si lo hubieran abortado, no hubiera nacido. No, realmente. Pero ¿y la mamá cómo vivió ese trauma? Ella superó eso. Ella lo superó, ella tiene su familia. Ella tuvo más hijos. Ella tiene una familia de varios hijos. Usted no favorece ninguna de las 3 causales. No, claro. Ustedes que están no. a favor de la vida. No estoy a favor de la vida. Sí, porque es una persona viva. ¿Y por qué un niño indefenso hay que decirle
tú no puedes nacer, tú no puedes venir a la vida. Y ya no está en la vida. Está vivo en el vientre. ¿Por qué aparecer con cuchilla, con tantas herramientas y esa criatura indefensa, abrirlo? Usted no va a vivir. Quitar la vida, separarlo. Esos son crímenes. Crímenes que se cometen. Y yo siempre defenderé la vida. Porque si hubiese sido fruto de un aborto, no hubiese estado aquí. Y hubiese tenido hijos, nietos y bisnietos. Y estuviera predicando por ahí. No, ni estuviera predicando. Bisnieto. Pasa ya para concluir, Piñeta. ¿qué recomendación le hace usted a la población estos días de Semana Santa? Que como usted dijo ahorita, mucha gente le diversifica el significado porque algunos lo toman para irse de parranda, excederse. Sí. Que este es un tiempo de reflexión. Que piensen que aquí en esta tierra viviremos por un tiempo limitado. Y nos han dicho a la mayoría la fecha en que nacimos. Pero a nadie se le ha dicho la fecha en que va a partir. Hay tantos accidentes, no quisiéramos tener esa muerte repentina, esos accidentes, esas muertes. Que amemos la vida. Y que amemos la vida de los demás también. Que trabajemos con un mismo sentir. Vivir en paz el tiempo que Dios nos permite estar en esta tierra. Porque de seguro que de aquí nos tenemos que ir todos. Y nos vamos sin nada. Sin nada en la mano nos vamos. Del vientre de mi madre nací desnudo y así volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Nos vamos. Pero tú para hacer una alma de carrera va a predicar. Va a predicar. Así es que nos vamos. Y aquellos que cogen lo que no es de ellos, que lo suelten. Que no tengan un país empobrecido por ellos llevarse. Eso político, ¿verdad? No solamente los políticos, también muchos empresarios. Sí. También, y mucha gente que tiene la facilidad de llevarse lo que no es de ellos. Pero lo grande del caso, que yo me he puesto a pensar, yo veo unos viejitos acusados de desfarcar. Ellos no están pensando que se van a morir. Sí, ¿a quién le van a dejar todo eso, verdad? Sí. Haciendo ilícito para... Que arreglen su vida con Dios para que no se pierdan eternamente y para siempre. Amén, amén, amén. Amén, bien. Así que Dios me les bendiga. Amén, amén. Y gracias, muchas gracias. Agradecemos al pastor Cecilio Ramírez de la Iglesia de Dios Pentecostal del Movimiento Internacional por habernos acompañado. Muchísimas gracias, pastor. Gracias. Un momento muy feliz. Me alegra. Gracias. Y a ustedes, gracias por su fiel sintonía. Será hasta la próxima.